dame tu parecer. Si usted está interesado en llegar al cielo, están vendiendo lotes de terreno celestial, alrededor de $200 el puesto, más o menos un metro por 3. Si usted está interesado en curarse de manera milagrosa de cualquier enfermedad, le comento que podría conseguir la salud a cambio de una generosa ofrenda, que puede ser un carro, una casa, un cheque en blanco, o una transferencia de dinero de no menos de $500 en alguna parte de eso. Si usted no está de acuerdo con que se realicen los cultos los domingos, porque en el Antiguo Testamento dice que las reuniones se deben celebrar los sábados, podría considerar algunos templos de alrededor en donde se realizan los servicios los días sábados. Y estas cosas que yo le digo, a veces causa chiste, ¿no? Pero créame que lo que voy a decir me duele porque me va a llegar a mí primero. Y espero que usted también le duele. Quiero hacer una denuncia pública en este punto. Y hago esta denuncia porque les aprecio a cada uno de ustedes. Hago esta denuncia porque tengo muy buenos recuerdos de este lugar, en el que estamos, en el que compartimos y en el que tarde o temprano, por una u otra situación, tarde o temprano vamos a tener que ir. Y hago esta denuncia porque aquí se están criando mis hijas. Mi hija, mi Rebeca, mi Jerez, mi Abril, y porque aquí se están criando también mis nietos. Mi nieto Caleb y mi nieto Matías. Y esta denuncia que yo hago es la falta de nuestro conocimiento de la Biblia. Yo quiero denunciar la pereza y el sueño en el que están cayendo nuestras vidas espirituales. Y quiero denunciar la apatía con la que vemos cómo el mundo entra a nuestra iglesia y lo que hacemos es esperar que otros hagan algo. Aunque usted no lo crea, usted no lo sabe de hecho, porque todos los domingos usted le ve al pastor Freddy aquí, le ve al pastor Eduardo aquí, pero estos 2 últimos meses, créanme que han sido bien difíciles para el pastor, sumamente difícil, especialmente para nuestro pastor Freddy y nuestro pastor Eduardo. Hemos estado enfermos, hemos estado desanimados, hemos estado siendo atacados, y eso no nos sorprende a nosotros. Hemos estado siendo atacados tanto de dentro como de fuera. Pero ¿saben qué es lo único que yo, en lo personal, saben qué es lo único que nos mantiene todavía aquí? Es saber que Dios tiene el control de esto y que todo está bajo control. Todo lo que está pasando. Así que esta palabra, hermanos, este versículo que yo quiero compartir, no es solamente para los pastores, es para usted. Primera de Pedro 4. Si usted quiere buscarlo, primera de Pedro 4, versos del 12 al 13, y luego nos pasamos al 19, ya nos advertía que esto iba a pasar. ¿Sí? Pero realmente yo en lo personal, nunca esperé que esto me pase. Pero primera de Pedro 4:12 dice: queridos hermanos en Cristo. Tal vez si esto suena un poco diferente es porque estoy leyendo en otra versión. Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas, que pongan a prueba su confianza en Dios. Esto no es extraño. Versículo 13. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder. Ahora, saltemos al versículo 19. Por eso, los que sufren porque Dios así lo quiere, deben seguir haciendo el bien y dejar que Dios los cuide, porque Él es su creador y cumple lo que promete. Esto es lo único que, en lo personal, yo creo que es lo único que le sostiene a nuestros pastores. Porque como les digo, quizá la mayoría de ustedes no lo sabían.
de lo que el cuerpo pastoral ha estado pasando, pero eso pasa. Y cuando yo me puse a pensar, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿por qué se están dando estos problemas? Sinceramente yo pensaba que tal vez la culpa es mía, porque yo no estoy enseñando. ¿Sabes por qué? O sea, en alguna parte del camino me perdí, porque si usted no lo sabía, yo no soy un pastor con instrucción formal. Tengo mi título profesional en otra cosa que no es bíblica. Sí, no tengo una educación formal. Entonces yo pensaba que tal vez estos problemas realmente, o sea, son culpa mía, porque no estoy enseñando. O tal vez porque no tengo talento para enseñar, también puede pasar. O cualquier otra cosa. Pero al momento que yo me puse a pensar, yo creo sinceramente en mi corazón, porque esa es la forma como Dios me habla a mí, me hizo recordar dos pasajes de la Biblia. El primero, y lo vamos a ir leyendo progresivamente. El primero es Santiago 3:1 y el segundo es Marcos 4, del 1 al 20. Así que vamos a Santiago, capítulo 3, verso 1. Santiago, capítulo 3, verso 1. ¿Usted lo tiene? Santiago, capítulo 3, verso 1 dice: hermanos de Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Entonces está muy clarito, ¿no? Está muy clarito eso. En Santiago, Dios me advierte a mí como maestro, al pastor Freddy, al pastor Eduardo, a los líderes de la iglesia, a todos los que enseñamos de alguna u otra manera su palabra, nos advierte que nuestra enseñanza debe ser cristocéntrica, debe ser totalmente bíblica y debe ser contextualizada. Eso quiere decir que todos los textos que yo tome de la Biblia digan lo que Dios quiere decir, no lo que yo pretendo. Eso es contextualizarla. ¿Sí? Y como ya les dije, yo no tengo instrucción formal, no he estudiado formalmente. Eso no significa que sea ignorante, claro. En mis tiempos de juventud tuve la oportunidad de pasar, creo que los 7 mejores años de mi vida aprendiendo de nuestro hermano David, que es el director de Global Mission. Él me enseñó cómo interpretar un texto, qué tomar en cuenta, cómo buscar, cómo interpretar la Biblia. Entonces, tampoco es que soy muy ignorante. Pero instrucción formal como tal no tengo. Y sabe que esta falta de preparación, a mí, como maestro, como pastor, me da todavía una responsabilidad mucho más grande. Porque tengo que buscar más, tengo que investigar más, necesito más entendimiento para poder enseñar. Pero hasta ahora nadie, bueno, de las personas que están aquí, nadie se me ha acercado a decirme: ¿sabe qué pasó? Lo que usted está aplicando está mal. Hasta ahora nadie me ha dicho eso. ¿Sí? Nadie se ha acercado con la Biblia en mano y a decirme, con la Biblia en mano y con fundamento bíblico, a decirme: ¿sabe qué pasó? Lo que usted está diciendo está mal. Se perdió del camino. Nadie me ha dicho hasta ahora. Entonces, si nadie me lo ha dicho, gracias a Dios, ni mis pastores se han acercado a decirme: ¿sabe qué, pastor Javier? Usted está predicando mal. Nadie me lo ha dicho. Entonces, yo asumo que lo que he enseñado hasta ahora ha sido lo que está en la Biblia. ¿Okay? Pero pongamos un supuesto caso. Pongamos un supuesto caso que yo fuese tan buen orador, que tuviera tanta labia, que fuera capaz de engañarles a todos ustedes. Porque déjenme decirles que facilito es engañarle a un ciego, facilito es engañarle a un sordo, a un mudo,
y hacerle firmar un cheque blanco y decirle que eso es un pasaje así, o qué sé yo. Facilito es engañar a una persona así. ¿No? Y entonces, aquí viene la segunda parte de Marcos. ¿Sí? Y yo sé que la prédica, en una prédica como esta, no se permite la participación del pueblo porque, bueno, es una exposición. Pero quiero que vean un poco eso y quiero que miremos este pasaje de Marcos y usted me vaya diciendo si tal vez yo le estoy engañando o no. Así que vamos a ir despacito para que usted lo pueda digerir, lo pueda meditar y si en alguna parte yo me estoy perdiendo, usted me lo dice. ¿Okay? Ahora sí, vamos entonces al texto que es un poquito más largo, que es Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. ¿Okay? Marcos, capítulo 4, versos del 1 al 20. ¿Sí? ¿Sí vio el título? No, la palabra del sembrador. Okay. Y todos cuando vemos la palabra del sembrador, ya tenemos una idea de lo que hace. O por lo menos yo en mis años de juventud, cuando recién empezaba el camino, me gustaba ver estos videos de YouTube de historias bíblicas para niños. Me gustaba, y en particular me gustaba la parábola del sembrador. Entonces creo que todos nosotros tenemos una imagen aceptable de esta parábola. Entonces, dice el versículo 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Al sembrar, aconteció que parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Ahora sigamos. Cuando él estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuoso. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Ok? Clarito, ¿no? Ahora vamos. Primero, la parábola fue dicha a todo mundo. O sea, Jesús se paró en la barca y ahí estaban, tanto creyentes como no creyentes, ¿verdad? Bueno, eso lo dice el versículo 1. Ahora, miren qué interesante que en esta ocasión el Señor esté utilizando una barca y esta imagen del Señor predicando en la barca se parece a otra parábola que está en Mateo 13, donde Él dice que el reino de Dios es como una red que es echada en el mar y recoge peces de toda clase, y llegando a la orilla separa los peces buenos de los peces malos. Es como un cuadro, no es como que
Es como que el Señor se hubiese levantado ese día y hubiese dicho, la parábola de la red del reino, quiero ponerla en acción. Y él se sube en la barca y prácticamente ese es un retrato de la parábola. ¿Sí? Porque él predicó a todo el mundo, creyentes y no creyentes, el mensaje del sembrador, donde dice que saca peces buenos y malos. Entonces hasta ahí estamos todos de acuerdo que la parábola la dijo a todos, creyentes y no creyentes. Ok, ahora, la enseñanza de la parábola que está en el versículo, a partir del versículo 10, no lo hizo para todos. La enseñanza de la parábola fue para los que se quedaron y para sus discípulos, es decir, para los creyentes. ¿Sí o no? ¿No es cierto? No le he dicho nada que no esté en la Biblia. Esto significa que la enseñanza necesitaba de un entendimiento más profundo de lo que se estaba diciendo. Necesitaba más conocimiento. Ahí estamos bien, ¿cierto? No le he dicho nada que no esté. Tercera cosa, usted puede volver a leer todo el pasaje, que usted no va a encontrar en ningún versículo una sola unidad de tiempo. Usted no va a encontrar ahí horas, días, minutos, segundos, años, siglos, en ninguna parte. Pudieron haber pasado entre la caída de la semilla y el siguiente estadio, de la siguiente etapa de la semilla, pudieron haber pasado minutos, horas, días, meses, años, porque no se sabe, ¿no es cierto? No había una unidad de tiempo. Solo nos dice que la semilla cayó y luego dio fruto. La semilla cayó, se ahogó el espíritu. La semilla cayó y no creció por los pedregales. Eso es lo que dice. Otra cosa, ahí estamos de acuerdo, no le he dicho nada que no diga ahí. Cuarto, el sembrador no es solo el pastor, no es solo el líder, somos todos. El sembrador dice. Y recordando esta parte, me vino al pensamiento una frase que tiene el pastor David en uno de sus libros que dice: todo corazón sin Cristo es un campo misionero. Todo corazón con Cristo es un misionero por convicción, por vocación. Entonces ahí estamos viendo. No le he dicho nada que salga del texto. Por último, y eso quizá le moleste, espero que sí. El fruto de la semilla no depende del sembrador. El sembrador no puede controlar el clima. El sembrador no puede acelerar ni retardar el proceso de crecimiento de la semilla. No puede decidir el tamaño del árbol o de las espigas. Inclusive, hasta la semilla que cae en el suelo fértil y no da fruto, la Biblia dice que se le abonó, se le regó, se le cuidó por un tiempo más antes de cortar. ¿Sabía eso el sembrador? No lo sabía. Es más, hasta usted. Dígame, ¿cuántos de ustedes han sembrado maíz? Yo no he sembrado, pero le he visto a mi abuelita, en algún momento a mis papás, sembrar maíz. ¿Alguno de ustedes ha sembrado alguna vez o ha visto cómo se siembra maíz? Sí. Y alguna vez usted dijo, a ver, este guacho de maíz, este me va a crecer de 2 metros, este de acá me va a crecer de 1,5 metros, y bueno, este que quede para los pollos. ¿Usted pudo decir eso? No. Porque usted no puede controlar esas cosas. Lucas 13:8, hablando sobre esto que le decía de cuando una semilla cae en suelo fértil pero no da frutos. Lucas 13:6 dice: además Jesús les puso este ejemplo. Escuchen, había un hombre que había sembrado un higuero en su viñedo. Un día fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ninguno. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y no encuentro nada. Córtala, pues solo está ocupando el terreno. El encargado le dijo: señor, deje usted la higuera 1 año más. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Si el próximo año da higos, la dejará vivir. Si no, puede ordenar que la corte.
¿Sabía el sembrador que esta planta de higos no iba a dar higos? No lo sabía. ¿Sabe el sembrador de este ejemplo? ¿Sabe el sembrador que después de abonar el terreno, de regarle, de cuidar, va a dar higos? Él sabe. No tiene ninguna certeza. No tiene ninguna. ¿Y a dónde quiero llegar con tanto ejemplo y tanta cosa de eso? Lo que quiero llegar con esto es que usted asuma su responsabilidad sobre lo que escucha y sobre lo que se le enseña. En el punto anterior, cuando yo le leí Santiago capítulo 3, yo le expuse la responsabilidad que tenemos nosotros los maestros, las personas que nos paramos aquí, las personas que estamos en los remanentes, las personas que están en la oración, las personas que están en los estudios bíblicos de los jueves. Nosotros tenemos la responsabilidad de decir lo que la Biblia dice, no lo que nosotros creemos o suponemos o pensamos. Esa es nuestra responsabilidad como maestros. Pero en este punto, en Marcos, yo quiero que usted entienda que nosotros como maestros podemos tener la facilidad de palabra de un abogado, podemos tener el poder de conocimiento de un político, podemos tener el sustento bíblico de los grandes héroes de la fe, pero nada de eso garantiza que en su vida hay un fruto bueno y abundante. Nada de eso, y escúcheme bien, nada de eso garantiza que en su vida haya un buen fruto. ¿Y sabe por qué? Porque ese no es mi trabajo. Y vea, usted no sabe cómo yo vi esto, traté de entenderlo, porque yo no puedo meterme en su corazón y obligarle a que actúe bien, porque no soy Dios. Yo puedo mostrar el camino. Como maestro, yo puedo mostrar el camino que la Biblia dice que sigamos. Pero yo no puedo atarle sus pies a los míos y caminar por ese camino porque yo no soy Dios. Yo no puedo obligarle a algo que usted no quiere porque no soy Dios. Ninguno de los pastores es Dios, ninguno de los maestros es Dios y nadie va a poder ocupar ese puesto porque nadie es Dios. Primera de Corintios 3, acompáñenme por favor. Primera de Corintios 3, versículos de 6 al 7. Mire que la Biblia es tan clara que si yo le diese los versículos que yo tengo anotados aquí, usted no necesita explicación. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, escuche, yo sembré, eso lo dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero ¿quién da el crecimiento? Dios. Dios es el que da el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino Dios, sino solo Dios, porque Él es el que hace crecer. Los pastores, si nosotros pudiésemos, si en nosotros estuviese, créanme que nosotros lo haríamos, pero los pastores no podemos hacer que usted crezca espiritualmente porque no somos Dios. El crecimiento lo da Dios. En nuestra labor pastoral, si nosotros no tuviésemos nada aquí, si nosotros fuéramos de ese tipo de pastores asalariados, aquí solamente tendríamos un culto de 2 horas y los días domingos, pare de contar. Pero nosotros, en ese ánimo de cuidarles, de que ustedes traten de crecer, proveemos de ¿qué? De herramientas, eso sí. Tenemos oraciones de la madrugada, estudios bíblicos los domingos, el Instituto Local Mission los miércoles, reunión de jóvenes los sábados, reunión de damas cada 15 los sábados, la escuela bíblica a las 9 de la mañana los domingos y los servicios dominicales. O sea, de nuestra parte, ahí están las herramientas. No ha faltado de nuestra parte. Lo mucho o lo poco que aproveche de estas herramientas no depende de nosotros. Nosotros estamos ahí. Depende principalmente de Dios y de su compromiso de crecer.
De nadie más. De nadie más. Imagínense que ni siquiera Jesús se atrevió a ponerse al mismo nivel de Dios. Mientras él estuvo caminando, ni siquiera él se puso al nivel de Dios. En Marcos 10:17 dice: mientras Jesús iba de camino, un hombre llegó corriendo, se arrodilló delante de él y le preguntó: Maestro bueno, dime, ¿qué debo hacer para tener la vida? Jesús le contestó: ¿por qué me dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. Ni siquiera Jesús se puso en los zapatos de Dios mientras estuvo caminando aquí. Si su hijo o su hija viene a la iglesia pero vive una vida desordenada, no pretenda que es culpa de los pastores o de los líderes. Si usted viene a la iglesia pero su vida es una vida desordenada, no pretenda que es culpa de los pastores. Nadie en este mundo puede obligarle a usted a hacer algo que no quiere hacer, ni siquiera Dios. Porque si Dios quisiera que usted haga, porque Dios puede. Dios en este momento solamente con guiñar del ojo haría que todo el mundo, que todas las iglesias cristianas del mundo estén llenas. Pero Él no quiere eso. Él no quiere robots. Él quiere que le obedezcamos por voluntad. Y por eso es que ninguno de nosotros puede obligarle a hacer algo que usted no quiere. Hasta con los hijos pasa eso. Mientras son pequeños, nosotros podemos enseñarles a actuar bien, a ser correctos, a ser rectos, aunque sea con la correa y el palo. ¿Sí? Pero tarde o temprano va a llegar un momento en que ellos van a tomar sus decisiones. A veces decisiones que a nosotros nos agrade, a veces que no nos agrade. Pero va a llegar un momento en el que ellos van a decidir también. Y es su culpa es su culpa que sus hijos tomen una decisión equivocada. A veces no. Mis hijas, yo también he pasado, cuando mis hijas eran pequeñas, yo les podía decir: vamos acá, vamos a tal lado, y si ellas decían no quiero, solamente les cogía y les subía al bus y nos íbamos. No podían decirme que no. Ahora ya no puedo, porque si yo les digo que no, igual lo van a hacer. ¿Sí? Igual lo van a hacer. Entonces, si mi crecimiento espiritual depende de Dios, porque yo también lo pensé, ¿no? Esta pregunta me nació. Si mi crecimiento espiritual depende de Dios, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a mandar a mis hijos a la iglesia si el crecimiento mío depende de Dios y no de los pastores que están aquí? Ya. Y Dios también me dijo esto: ¿le van a hablar a tu hijo del amor de Dios en el equipo donde juega fútbol? ¿Le van a hablar a usted de Dios sentado en su sillón viendo del fútbol? ¿Le van a hablar de Dios a nuestros jóvenes en un baile, en una fiesta, en una escuela? Ninguno de esos lugares le van a hablar. Y todavía más. Si usted dice: bueno, entonces el crecimiento es de Dios, entonces ¿para qué vengo a la iglesia? Déjeme decirle que la Biblia dice que la palabra nunca regresa vacía. Lo que sus hijos estén escuchando aquí, lo que usted esté escuchando aquí, lo que nuestros vecinos estén escuchando aquí, tarde o temprano va a dar un fruto. No sé cuál, porque nuevamente yo no soy el que doy el crecimiento. Yo solamente esparzo la semilla y el Señor es el que da el crecimiento. Mire lo que dice Isaías 55:10, para que usted, cuando se vuelva a preguntar ¿por qué tengo que venir a la iglesia? ¿Por qué tienen que venir a mis hijos a la iglesia? Este versículo se quede en su mente. Isaías 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, versículos 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y lograr el propósito para el cual me envié. Ahí está. Bien, clarito.
¿Yo doy el crecimiento? No. Yo sé que después de esta prédica, yo sé qué va a pasar en su vida. No tengo la menor idea. Yo solamente cumplo con mi parte, que es esparcir la semilla. Es más, ni siquiera sé cuál es el propósito por el que usted está aquí. Solamente sé que la palabra del Señor no va a regresar así. Yo no sé si el deseo que tiene el Señor, el propósito para su vida, sea de bien o sea de mal. Bueno, al final el Señor todo lo utiliza para bien a los que le amamos, pero no sé qué propósito tenga con usted, porque yo no soy Dios, yo no puedo saberlo. Y miren que nosotros somos tan desesperados, pero esto es algo con lo que nacemos, pero nosotros somos tan desesperados que si un cambio no ocurre ese rato, entonces no es bonita de vida. No. Yo le traigo a mi papá, le traigo a mi mamá, le traigo a mis hermanos, le traigo a mi enamorado y enamorada aquí a la iglesia, a que escuche la palabra. Y pretendo que escuchando un mensaje cambie de vida. Yo no soy el que da su crecimiento, solo esparzo la semilla. Usted no puede cambiar a nadie. Usted lo único que tiene que hacer es esparcir la semilla. Le cuento algo para un pequeño paréntesis. Yo me gradué en 1999, me gradué de físico matemático, pero en mi título debieron haberme puesto solo matemático. Para las matemáticas soy bueno, para la física no soy tanto. Y hice un pequeño cálculo, nada científico, algo irrelevante por decirlo así. Tampoco es bíblico, pero eso es algo que yo quiero que sea para ejemplificar esto. Hice un pequeño cálculo entre el tiempo de Dios y el tiempo de nosotros, con la ayuda de mi esposa también, porque ayer en la noche yo le decía, no puedo hacer coincidir las dos formas de medir el tiempo. Y mi esposa me decía, a ver, dime. Ahí ella estaba haciendo, dice, sale 25. Yo saqué 24 y un poco menos, más o menos. Dice, entonces hice una relación del tiempo entre esto. Mire, segunda de Pedro 3, para que ustedes vean de dónde nació esto. Segunda de Pedro 3, versículos 8 y 9. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Dice, mas oh amados, no ignoréis esto, escúchenme bien, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, de ahí nació, ¿no?, la idea. A ver, vamos a tratar de ver cómo se relaciona el tipo de Dios y el tipo de nosotros. Y verá que hasta hoy en la mañana volví a hacer esto. Y resulta que un minuto en el tiempo de Dios, esto no es bíblico, por si acaso, quiero que eso quede claro, esto no es bíblico. Es solo un cálculo que nació de eso. Un minuto en el tiempo de Dios equivale a 25 días de nuestro tiempo. Un minuto en el tiempo de Dios. Y a veces nosotros somos tan desesperados y decimos, pero ¿por qué no responde a mis oraciones del Señor? Pero tanto tiempo que llevo orando. ¿Cuánto tiempo habrá? ¿Un día? ¿2 días? 3 semanas, un mes. Si llevo orando un mes, dicen ha orado un minuto en el tiempo de Dios. ¿Se da cuenta la relación que hay entre una y otra cosa? Y a veces nos comprometemos tan poco a orar y a pedir al Señor por un mes, esperando que la contestación sea posible. Y otra cosa, no sé si tengo todavía tiempo. Usted, ahora, pongamos también otra cosa, claro, ¿no? Con esto no le digo que usted no puede denunciar el pecado, no, todo lo contrario. Usted tiene la obligación moral y espiritual de denunciar el pecado.
Es más, si usted no lo denuncia, usted se vuelve cómplice. ¿Sí? De denunciar el pecado, de denunciar lo que está mal, de denunciar si lo que se le enseña no está en la Biblia. Pero ¿cómo usted tiene que denunciar el pecado? ¿O cómo usted va a denunciar el pecado si no sabe de Biblia? ¿Me va a venir con sus opiniones? ¿Me va a venir con sus ideas? Porque ideas y creencias hay como personas en el mundo, pero aquí estamos hablando de Biblia. En cualquiera de sus formas, en la digital, en la impresa, en cualquiera de sus formas. Si usted no sabe de Biblia, ¿cómo va a defender su fe? ¿Cómo va a defender la fe de sus hijos? ¿Cómo va a defender sus creencias? Cuando usted no quiere estudiar, cuando usted no quiere prepararse, no quiere indagar. Y nosotros ya hemos hablado en otra ocasión, no sé si mi pastor Freddy, mi pastor Eduardo y yo, en alguna prédica, se les enseñó que escudriñar no es, a ver, hoy día voy a leer Marcos, a ver qué me dice, la parábola del sembrador copiciero. Eso no es escudriñar. Y eso se les enseñó. Escudriñar en el idioma original significa escarbar, significa profundizar. Es como cuando usted tiene un penco, de ahí de donde se saca, ¿cómo se llama esa bebida que se saca del penco? El chaguarmisque. Usted no corta las hojas y ahí encima está el chaguarmisque. Usted tiene que cavar. Y si no tiene pala, si no tiene algo, tiene que cavar con las manos. Eso es indagar. Eso es escudriñar. Pero nos cuesta. Leemos la Biblia, 2, 3 versículos, ya me atraso al trabajo copizado. No nos damos el tiempo de escudriñar. Y si no nos damos el tiempo de escudriñar, ¿cómo va a defender su fe? ¿Cómo me va a decir si estoy mal? ¿Cómo usted se va a parar? ¿Cómo usted va a cumplir su deber moral y espiritual si usted no sabe de Biblia? Usted puede venir con sus opiniones, puede venir con sus ideas, que al final vamos a terminar peleando. Porque usted va a hablar una cosa, yo voy a hablar de otra cosa y no vamos a llegar a ningún lado. La palabra de Dios permanece para siempre. Isaías 48. Las ideas pasan, las creencias pasan, las ideas pasan, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y si usted quiere denunciar el pecado, tiene que asegurarse de que usted sabe de Biblia, de que lo que usted dice está dentro de la Biblia y está contextualizada y es cristocéntrica y bíblicamente fundamental. Si no, no vamos a llegar a ningún lugar. Es momento que tome en serio su posición como hijo de Dios. No es. Por favor, hermanos, quítese la idea de que ser cristiano es solamente venir acá a la iglesia y sentarse los domingos y escucharle a una persona aquí adelante por 30 minutos y ya. No, es momento ya de sacarnos esa idea de que el cristianismo es solamente los domingos, o solamente cuando yo tengo el remanente, o solamente en las oraciones, o solamente los días miércoles. No. Aprovecho el espacio el siguiente sábado para todas las personas que quieran acompañarnos. El siguiente sábado vamos a tener un programa especial anti-Halloween. Iba a decir por Halloween, pero no está bien. Vamos a tener un programa anti-Halloween. Y va a estar un pastor de invitado, de expositor especial. Va a estar un pastor que yo le conocí en una iglesia donde servía antes. También le conoce nuestra hermana Paola. Muy entrañable, realmente muy entrañable. Compartimos algunos momentos de servicio. Pero yo que voy a estar, yo tengo que estar atento a lo que él dice. Porque esa es mi responsabilidad. Porque yo tengo que estar atento a lo que él dice. Porque yo no puedo dejar que las personas que van a venir sean engañadas.
Aquí van a estar mis hijas. Aquí van a estar algunos familiares míos. Yo no voy a permitir que les engañen. Pero ¿cómo? La única forma como yo puedo cumplir mi deber de no ser engañado y de no permitir que otras personas sean engañadas es conociendo la Biblia. No hay otra forma. Y nuevamente le repito, usted no puede endosarnos la responsabilidad a nosotros por algo que usted no quiere hacer. Porque nuevamente le repito, nosotros no somos Dios. Nosotros somos solo esa persona que esparce la semilla. Y nada más. Esa es nuestra tarea. Quiero darle algunos ejemplos de lo que le estoy diciendo, para que vea que lo que yo le digo, o lo que le estoy exponiendo, no es de mí. Retrocedamos a los primeros días de la creación. Adán y Eva caminaban con Dios, conversaban con Él. ¿Y qué creen que conversaban? De novelas nuevas. ¿Qué creen que conversaban Adán y Eva con Dios? Bueno, tampoco la Biblia lo dice, pero yo pienso, o sea, les enseñaba cuál era el propósito del paraíso. No sé, tal vez le contó la historia del inicio del tiempo, no sé. Pero yo creo que Dios estuvo hablando cosas que estuvieron en la Biblia. Bueno, cosas que él sabía que eran ciertas. ¿Ya? Al final cayeron. No sé. Era garantía. Caminar con Dios para Adán y Eva era garantía de que nunca iban a caer. No, cayeron. Fueron engañados. Y a los que son resentidos, gracias a ellos, ahorita no podemos disfrutar del paraíso. Vamos a otro ejemplo. Sigamos con la primera familia que se relata en la Biblia. A Caín y Abel. Sus padres sabían de Biblia, les enseñaban. De hecho, eran las primeras familias de la tierra. Las primeras familias con las que Dios tuvo una relación cercana. Y yo creo que como todo buen padre, les enseñaron a sus hijos de Egipto, verás, ya toca la ofrenda al Señor, llevarás lo mejor. Uno hizo caso, el otro no. El otro, porque Dios no le aceptó la ofrenda, porque le mata al otro. Era garantía. Adán y Eva sabían que esto iba a pasar. No, porque no eran Dios. Un último ejemplo. El rey David. El gran rey David. Empezó siendo ungido como rey. Y adivinen cómo nosotros cuando escuchamos reyes, ¿no? Nosotros ya nos damos a la idea de los reyes actuales, ¿no? De los reyes que pasan acostados en el palacio, qué sé yo, viajando de un lado para otro. Pero no, los reyes en los tiempos bíblicos, los reyes tenían que estar ahí, pues, cuando los sacerdotes enseñaban. Yo creo que hasta era parte de su trabajo estar ahí. Y como la cultura hebrea era una cultura muy familiar, muy centrada en la familia, el rey tenía que tener a sus hijos al lado. ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Qué pasó con Salomón? David se imaginaba que Salomón iba a terminar como terminó. No tenía ni idea. No tenía ni idea. Y estos son solo unos ejemplos. Y usted puede ver, ya, yo traté de acordarme de todos los personajes bíblicos que me sé. En todos pasa lo mismo. Nosotros, usted, yo, nosotros somos encargados de esparcir la semilla, pero el fruto no depende de nosotros. Yo no sé si va a caer en tierra fértil y de pronto el Señor va a tocar su corazón o va a transformar su vida o solamente lo va a escuchar y se va a hacer el loco. No tengo idea. Pero yo cumplo con lo que tengo que hacer, que es esparcir la semilla. Nuestros pastores, los líderes, las personas que están a cargo de los diferentes servicios de la iglesia, cumplen con esparcir una buena semilla.
vida, solamente Dios lo sabe. Nadie le dice, porque el Señor sabe. Nadie le dice que deje de trabajar. Nadie le dice que deje su trabajo y se centra a leer la Biblia todo el día. No. El Señor sabe que hay deudas que honrar, hay una familia que mantener, hay sueños que cumplir. Pero sí nos pide que dediquemos un tiempo para leer. Pero no de esos tiempos que nosotros conocemos, ¿no? A ver, ya me levanté, voy a salir a las 5:30, a las 5:25, voy a leer 5 minutos de la Biblia. No de ese tipo de tiempo. No. Un tiempo que realmente, un tiempo de calidad. Así como nuestros hijos necesitan de tiempo de calidad de nosotros, Dios también necesita tiempo de calidad de nosotros, sus hijos. Leyendo, indagando. Así que yo le exhorto en primer lugar. Yo le confronto y también le animo a que se tome un tiempo para aprender de Dios, para que no sea engañado. Y para que cuando usted esté ahí sentado, usted también esté atento a lo que se dice. Y cuando haya algún error, usted pueda levantar con toda valentía, con toda convicción su mano y decir, esto está mal, porque usted sabe de Biblia. No hay otra forma. Necesitamos, realmente necesitamos dedicar tiempo. Porque no podemos dejarnos engañar más. Señor, queremos sernos responsables de nuestra parte, como maestros, como sembradores. No podemos, Señor, no podemos obligar a nadie a actuar de cierta manera, porque